Mi madrastra me dijo abiertamente, no eres mi familia, después de que me quedé sin regalo de Navidad mientras su hija obtenía todo lo que deseaba. Ahora estoy planeando una venganza que les dará donde más les duele, su dinero. Tengo 22 años y normalmente estas cosas no me afectan. Los regalos, todo ese alboroto de Navidad, eso es para niños. Pero este año, todo salió mal. Era finales de octubre y acababa de llegar a casa de la universidad por las vacaciones. Estudio lejos, así que no veo a mi padre, ni a su nueva esposa, Carmen, muy a menudo. Carmen tiene una hija de 17 años, Elena, quien, por supuesto, vive con ellos. Supongo que debería estar acostumbrada a la idea de que mi casa ya no es completamente mía. Papá se casó con Carmen hace 3 años, un año después de la muerte de mi madre. Siempre ha sido difícil, pero trato de no pensarlo demasiado. Sabía que papá tenía derecho a ser feliz y Carmen, bueno, ella es Carmen. Educada, a veces excesivamente dulce, pero siempre con esa sonrisa fría y distante. Como si te estuviera evaluando, pero ya ha decidido que no pasarás la inspección. Todo comenzó el primer domingo después de mi llegada. Papá y Carmen estaban en la cocina, discutiendo el presupuesto. Nunca hemos tenido problemas de dinero. Papá es un notario de éxito y tiene unos ingresos muy decentes. Pero ahí estaba él, hablando de gastos inesperados, la crisis del mercado inmobiliario, y de lo importante que es ser sensato en este momento. Yo solo pasaba para buscar agua, pero me detuve al escuchar mi nombre. Y es por eso, Paula, dijo papá con voz baja, pero de alguna manera demasiado arrepentida, hemos decidido que este año vamos a reducir los gastos. ¿Lo entiendes, verdad? Sentí un nudo por dentro. Me acerqué al umbral de la puerta para que supieran que estaba allí. ¿Reducir en qué?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Bueno, ya eres una adulta, tienes 22 años, intervino inmediatamente Carmen. Estaba sentada, removiendo el café en su taza favorita de gran tamaño. Estás en la universidad, eres independiente. Los regalos de Navidad son principalmente para los niños. Elena todavía es una adolescente, por supuesto, necesita esa magia. Pero tú, cariño, deberías concentrarte en tus estudios. Estamos pagando tu matrícula, que cuesta 15.000 euros. Ese es nuestro principal regalo. Miré a papá. Evitó mi mirada, mirando su teléfono. ¿Entonces Elena recibe regalos y yo no? No podía creer que estuvieran diciendo esto tan abiertamente. Sonaba a castigo, aunque no había hecho nada malo. Paula, no seas dramática, la voz de papá se volvió más cortante, como siempre lo hacía cuando se sentía incómodo. No es un castigo. Es solo ser racional. Carmen y yo lo discutimos. Y entonces vi el paquete. Estaba sobre la encimera de la cocina, parcialmente abierto por un lado. Algo brillaba dentro. Carmen lo cubrió rápidamente con una revista de decoración, pero logré ver un destello. Era un collar de plata, delgado y elegante. Había visto el anuncio exacto en la joyería de lujo en la calle Mayor de Sevilla. Era caro. Muy caro. Y en la etiqueta, que no se había quitado por completo, ponía, Carmen de Ricardo. Miré a Carmen. Estaba sonriendo, pero en sus ojos no había nada más que un brillo frío y triunfal. ¿Y qué es eso? Señalé el paquete. Papá agarró rápidamente la revista y recogió el paquete. Eso es solo algo que tenía que comprar. ¿Lo entiendes? Lo entendí todo. La economización solo se aplicaba a mí. Mi estatus de adulta e independiente resultó ser la excusa perfecta para simplemente cortarme de las fiestas, del presupuesto y, esencialmente, de su vida. Quería decir algo hiriente, pero Carmen se me adelantó. Se levantó, caminó hacia mí y puso su mano en mi hombro. Su mano estaba fría y sudorosa. Escúchame, Paula. Eres la hija de Ricardo. Y te respeto. Pero Elena es mi hija, y ella es parte de nuestro círculo familiar. Y tú ya no eres mi familia. Tus intereses son tuyos. Proveemos para ti, pero no estamos obligados a mimarte. Simplemente acéptalo. Esas palabras me apuñalaron. No eres mi familia. No se trataba de los regalos. Se trataba de todo.
De mi lugar en esta casa de la Avenida de los Tilos. Sobre el hecho de que yo era una extraña, una invitada temporal que toleraban. Papá permaneció en silencio. Solo nos observaba sin intervenir. Le permitió decir eso. Y en ese momento algo se rompió por dentro. No una lágrima, ni una rabieta. Sino un sentimiento frío y pesado que reemplazó cualquier dolor. Retiré su mano de mi hombro. La miré directamente a los ojos y sonreí. No era mi sonrisa habitual. Era la sonrisa de alguien que acababa de comprender cómo funciona realmente el mundo. De acuerdo, Carmen, dije con voz firme y tranquila. Entiendo. No volveré a pedirles ningún regalo. Dejé la cocina y subí a mi habitación. Cerré con llave y me senté en mi cama. No estaba enfadada. No estaba llorando. Estaba tranquila. Pero mi mente estaba acelerada. Decidieron que ya no merecía su atención, su tiempo, su dinero. Bien. Ellos eligieron el campo de batalla. Y les voy a mostrar lo que significa ser independiente y adulta. Si quieren hablarme en el lenguaje del dinero y la exclusión, que así sea. Sé algo que ambos valoran mucho. Y no es un collar de plata. Abrí mi portátil y comencé a buscar información. Un mes. Solo tengo un mes hasta Navidad. Y me voy a asegurar de que sea la Navidad más cara de sus vidas. ¿Dijeron que necesitaban reducir los gastos? Genial. Les ayudaré a reducir aún más. Comencé buscando los documentos que siempre estaban en el despacho de papá. Nombres, fechas, cantidades. Los primeros detalles de mi plan ya se estaban formando en mi cabeza. No olvidaré esas palabras, no eres mi familia. Y ellos no olvidarán que fueron ellos quienes las dijeron. El aire en la casa cambió en el momento en que inicié mi proyecto. Ya no era el silencio pesado e incómodo de personas que fingen ser felices. Era un nuevo tipo de tensión, la clase de tensión que se cuece a fuego lento cuando alguien está planeando algo, y los demás, aunque ajenos, sienten un cambio en la gravedad de la habitación. Mantuve mi sonrisa suave, casi de disculpa, cerca de Carmen y papá, lo que extrañamente hizo que Carmen se relajara. Ella vio mi tranquilidad como una derrota. Creyó que había ganado. Gran error. La primera semana y media fue de reconocimiento. Mi antigua habitación está justo al lado del despacho de papá, en nuestro apartamento en el ensanche de Sevilla. Conozco sus rutinas, sus hábitos de contraseñas, la forma en que apila los documentos. He vivido en esta casa durante 17 años. Carmen, a pesar de todos sus intentos de tomar el control, no conoce la casa como yo. Está demasiado concentrada en la perfección superficial, las cenas montadas, la decoración navideña curada que comenzó a poner inmediatamente, tratando de hacer que la casa fuera suya. Necesitaba acceder a los registros financieros de papá, no solo a los archivos al azar que vislumbré. Es un notario inteligente pero predecible. Sabía que su contraseña principal era una variación de su antiguo equipo deportivo universitario, mezclada con el año en que se casó con mamá, 1999. Carmen no lo sabía. Ella conocía las nuevas, las relacionadas con ella. Pero él todavía usaba el código antiguo para las carpetas financieras más profundas. Un hombre puede cambiar de esposa, pero no su lealtad universitaria. Me tomó 3 noches. Esperé hasta las 3 de la madrugada cuando la puerta de su dormitorio finalmente estaba cerrada, y el único sonido era el irritante zumbido rítmico de la calefacción central. Me deslicé en su despacho. Todo se veía igual, caoba cara, sillas de cuero y el olor a papel viejo y dinero nuevo. Usé una pequeña linterna en mi teléfono, ajustando el brillo al mínimo. La contraseña funcionó al tercer intento. La descarga de adrenalina no fue por romper la ley, fue por la confirmación de lo que estaban haciendo. Estaban jugando a la casita, y yo era el fantasma en la máquina. Lo que encontré fue más detallado de lo que esperaba. Papá había establecido una compleja serie de sociedades fiduciarias y cuentas de inversión después de la muerte de mi madre. La grande, el Fondo Fiduciario de Estudios y Futura Seguridad, estaba explícitamente designada para mí. Era sustancial, crecía rápidamente y estaba completamente separada de sus activos actuales con Carmen.
Pero junto a eso encontré registros relacionados con una propiedad que compró hace 6 meses. Un apartamento en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. Me había dicho que estaba considerando abrir una oficina satélite allí. Un movimiento profesional. Los documentos decían lo contrario. La compra se realizó completamente bajo el nombre de una sociedad limitada SL diferente, pero los pagos se rastrearon directamente desde su cuenta personal conjunta con Carmen. El contrato de arrendamiento del inquilino estaba firmado por el primo mayor de Elena, un recién graduado universitario llamado Adrián, que supuestamente estaba buscando trabajo en la capital. El alquiler era la mitad de la tarifa del mercado, pagado directamente a papá. Era un favor, una forma de mover dinero sin llamar demasiado la atención, pero era completamente legal, aunque extremadamente turbio y oculto. La verdadera revelación, lo que solidificó mi determinación, fue la comparación entre el presupuesto de la próxima fiesta de 17 cumpleaños de Elena y mi asignación anual completa para libros y viajes. El presupuesto de Elena, planeado para mediados de enero, se enumeraba en más de 18.000 euros, 18,000 €. Detallaba un evento con catering, un DJ en vivo y un viaje sorpresa a las Islas Canarias, todo oculto bajo costos de desarrollo empresarial. Mientras tanto, mi presupuesto de viaje para volver a casa por vacaciones fue recientemente recortado en un 30% debido a la crisis. La crisis que solo me afecta a mí. Empecé a pasar más tiempo con Elena. No es intrínsecamente mala, simplemente está completamente despistada y mimada. La observé interactuar con Carmen, el flujo constante de afirmaciones, el fácil acceso a las tarjetas de crédito de papá para pequeñas compras diarias. Me preguntó sobre la universidad, viéndome claramente como una novedad, no como una persona. No puedo esperar a mis 17 años, gorjeó Elena una tarde mientras supuestamente estábamos horneando galletas, una actividad forzada de unión iniciada por Carmen. Mamá dice que papá va a tirar la casa por la ventana, pero se supone que no debo saber lo de las Canarias. No se lo digas a nadie. ¿Por qué lo diría?, respondí, sacando una bandeja de galletas ligeramente quemadas del horno. Bueno, ya sabes, a veces la gente se pone celosa, dijo mirándome directamente, pero con esa honestidad vacía e infantil. No estaba siendo maliciosa, solo estaba afirmando lo que asumía que era un hecho. Por supuesto, estaría celosa. Ahora mismo estoy más preocupada por mis exámenes finales que por los viajes a las islas, dije sin rodeos, sin darle nada con lo que trabajar. Pero estaba escuchando. Le hice preguntas casuales sobre Adrián, el primo en Madrid. Me dijo que estaba en apuros, pero que papá lo estaba ayudando mucho. Incluso me mostró un mensaje de texto de Adrián agradeciendo a papá por el excelente acuerdo de alquiler. Bingo. El apartamento no era una oficina secreta, era una propiedad de inversión con grandes descuentos disfrazada de favor a la familia de Carmen, claro. El conflicto ya no se trataba solo del dinero, se trataba de la exclusión sistémica. Estaban canalizando recursos, favores y atención exclusivamente al lado de Carmen mientras justificaban activamente mi negligencia con una mentira financiera. El silencio de papá durante todo esto fue la verdadera traición. Necesitaba encontrar lo único que pudiera exponer la situación del apartamento sin que pareciera que estaba espiando. Un punto de presión externo. Algo que pusiera el recorte racionalizado de costos en conflicto directo con la fiesta secreta de 18,000 € y la vivienda subsidiada, que estaban orquestando. Me di cuenta de que no necesitaba irrumpir en el fondo fiduciario de seguridad. Eso estaba protegido y tardaría años en tocar. Necesitaba golpear el dinero que estaban gastando ahora, los fondos que sustentaban su lujo inmediato y fabricado. Comencé a buscar en los registros públicos, tasadores de impuestos locales, códigos de construcción y, lo más importante, las nuevas y más estrictas directrices universitarias sobre transparencia de ayuda financiera. Mi plan comenzó a solidificarse basado en algo que papá nunca esperaría: papeleo y cumplimiento burocrático. Tenía que parecer un accidente, un error inocente que hiciera estallar su realidad cuidadosamente construida. Un mes hasta Navidad. La tensión estaba aumentando, y ni siquiera habían notado la sombra que estaba proyectando. La atmósfera en el apartamento se estaba volviendo insoportable, pesada y falsa, como un set de película navideña justo antes del desastre culminante. Ya estábamos a mediados de noviembre.
La casa de la Avenida de los Tilos estaba agresivamente decorada. Carmen había contratado a un decorador profesional, otro gasto oculto bajo alguna vaga línea presupuestaria de mejora del hogar. Cada rincón gritaba alegría forzada, en marcado contraste con el silencio entre papá y yo. Él seguía evitando cualquier conversación profunda, comunicándose en tonos cortantes, propios de su negocio de notaría. Mi enfoque estaba estrictamente en mi plan. Ya no se trataba de los regalos fueron solo la chispa. Se trataba de un principio, de que me miraran a los ojos y mintieran, de que Carmen declarara explícitamente que yo era un excedente en sus necesidades, que yo ya no era su familia. Ahora había reunido pruebas suficientes, los registros explícitos del presupuesto de 18 euros. 000 para la fiesta de Elena, el contrato de alquiler por debajo de la mesa para Adrián en el apartamento de Madrid, y la prueba de que la supuesta crisis financiera de papá era completamente fabricada para justificar mi exclusión. Había identificado el punto de presión, la Oficina de Integridad de Ayudas Económicas Universitarias. Debido a que papá es un notario con altos ingresos, mi beca se basa en la necesidad, pero se audita rigurosamente. Requieren documentación anual y certificada de todos los activos familiares e ingresos por alquiler, incluso si provienen de sociedades fiduciarias o residencias no principales. Si papá estaba recibiendo ingresos de alquiler no declarados del apartamento de Madrid, incluso uno subsidiado, constituía un activo no declarado que podría poner en peligro mi actual paquete de ayuda. Era un mecanismo de autodestrucción perfecto. No tenía que infringir la ley, solo tenía que asegurarme de que los documentos correctos, los documentos verdaderos, llegaran al lugar correcto. La tensión finalmente estalló una semana antes de Nochebuena. Carmen y Elena regresaron de un viaje de compras masivo. Traían los brazos cargados de bolsas, nombres de diseñadores, electrónica costosa. Elena, naturalmente, no podía contener su entusiasmo. Irrumpió en la sala, donde yo fingía leer, y arrojó una gigantesca bolsa roja sobre el sofá. «Mira, Paula. Mamá dijo que necesitaba una nueva tabla de snowboard para el viaje en enero. Y este abrigo es de esa boutique tan exclusiva del centro de Sevilla». Prácticamente brillaba, rasgando papel de seda para revelar una elegante chaqueta blanca que probablemente costó más que mis libros de texto para todo un semestre. Carmen la siguió, sosteniendo un paquete reluciente envuelto en papel de oro. Lo colocó suavemente sobre la mesa de centro. «¿No es hermoso, cariño?», arrulló Carmen a Elena. «Tu padre realmente quiere que tengas la mejor Navidad de todas». Cerré mi libro lentamente, colocándolo en mi regazo. Miré directamente a Carmen, saltándome a Elena. «Se ve genial, Elena», dije con la voz completamente plana. Luego volví mi atención a Carmen. Vi que papá también trajo otros paquetes. ¿Te compró ese bolso de diseñador del que hablabas? La sonrisa de Carmen se congeló, volviéndose quebradiza. No había esperado que la reconociera. Ella quería que yo fuera invisible, aceptando mi papel designado como la adulta que no participa. «Ha sido muy generoso, Paula», dijo, su tono de repente cortante y a la defensiva. Caminó hacia el árbol, ajustando un adorno innecesariamente. «Es bueno saber que la crisis financiera no ha afectado a todos», repliqué, recostándome, observando cada uno de sus movimientos. Ese fue el detonante. Soltó el adorno que sostenía. No se rompió, solo rebotó silenciosamente sobre la alfombra. Se giró y la máscara fría finalmente se deslizó. Sus ojos se entrecerraron y la dulzura falsa se desvaneció, siendo reemplazada por una malicia genuina y cortante. «Escúchame, niña desagradecida», siseó manteniendo la voz baja para que Elena, que estaba ocupada admirando la tabla de snowboard, no escuchara toda la fuerza de la frase. «Tu padre se desvive trabajando. Tenía que comprarme algo. Somos socios. Somos el fundamento de esta casa. Estamos priorizando nuestras necesidades. La tuya ya está cubierta, tu costosa educación. No puedes tener ambas cosas. Eres demasiado mayor para Papá Noel y, francamente, eres solo una carga que llevamos». No me inmuté. «Así que papá recorta mi presupuesto de viaje de vacaciones en un 30% debido a una crisis, pero de alguna manera se las arregla para encontrar 18 euros. 000 para la fiesta de Elena y un bolso nuevo para ti.
¿Y qué pasa con el collar de plata que te compró a principios de este mes, el que vi que escondía? Observé cómo su rostro palidecía. Pensó que no lo había visto, que lo había olvidado. No tienes derecho a husmear en nuestros asuntos. Susurró ferozmente acercándose. Ese collar era un asunto privado. Es exactamente por eso que estás siendo excluida, Paula. A caballo regalado no le mires el diente. Eres exigente y careces de aprecio. Elena sí entiende la lealtad familiar. ¿Lealtad? ¿O simplemente una asignación más grande? Desafié. Lo único que exijo es honestidad. Tú y papá os quedasteis aquí y me dijisteis que teníamos que recortar. Estáis gastando dinero en un apartamento subsidiado para tu sobrino en Madrid mientras yo soy supuestamente la que está causando la tensión financiera. Ella me miró fijamente, su mente acelerada, tratando de averiguar cómo sabía yo sobre Adrián y el apartamento. El pánico era evidente en sus ojos. ¿De qué estás hablando?, preguntó su voz quebrándose ligeramente. Estoy hablando de transparencia, Carmen, dije finalmente poniéndome de pie. Yo era más alta que ella. Estoy hablando de cómo me dijiste que no era tu familia como excusa para excluirme de Navidad, pero estás perfectamente feliz de tomar todo lo demás. Estoy hablando del hecho de que si vais a ser racionales con el dinero, entonces tal vez deberíais ser racionales con todo. Incluidos los ingresos por alquiler ocultos y los activos no declarados. Me agarró el brazo, sus dedos clavándose. No te atrevas. No te atrevas a causarle problemas a tu padre. Él te mantiene. Lo arruinarás todo. Él está manteniendo a Elena y a Adrián primero, repliqué quitándome su mano de encima. Y tú eres la que trazó la línea, Carmen. Me dijiste que no era familia. De acuerdo. Si no soy familia, entonces no tengo ninguna obligación de proteger vuestros secretos. Especialmente cuando esos secretos afectan mi capacidad para pagar mi propia educación. Hiciste que esto fuera sobre dinero. Ahora, veamos quién es mejor jugando a ese juego. Salí dejándola parada allí, su rostro una aterradora mezcla de furia y miedo. Fui directamente a mi habitación, agarré el sobre que contenía la pista anonimizada y los registros fotocopiados del contrato de alquiler del apartamento de Madrid y el presupuesto de la fiesta de Elena, y lo sellé. Estaba dirigido a la Oficina de Integridad de Ayudas Económicas Universitarias. El conflicto era ahora inevitable. Solo tenía que dejar el sobre en el buzón. La bomba estaba cebada. El silencio después de la confrontación con Carmen fue peor que los gritos. Era un silencio calculador y pesado. Ella no intentó hablar conmigo de nuevo. Me evitaba observándome desde el otro lado de la habitación con los ojos entrecerrados, como una serpiente que calcula su próximo ataque. Sabía que yo sabía demasiado sobre el apartamento en Madrid, los ingresos ocultos y la crisis selectiva. Simplemente no sabía qué iba a hacer yo con esa información, o que el paquete ya estaba en el sistema de correos. Dejé caer el sobre en el buzón 2 días después de nuestra pelea. Fue extrañamente anticlimático. Sin fuegos artificiales, solo el suave golpe del papel pesado contra el fondo de la caja. Sentí una oleada de fría satisfacción, inmediatamente seguida de un sordo dolor de preocupación. Había puesto en marcha una reacción en cadena que inevitablemente lastimaría a mi padre, aunque él fuera quien permitió todo este montaje. Era cómplice, pero seguía siendo mi padre, Ricardo. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Las palabras de Carmen, lo arruinarás todo. Seguían repitiéndose en mi cabeza. Los días siguientes se sintieron como esperar un lento accidente de tren. Nochebuena era en 2 días. Elena estaba ajena a todo, rebotando por la casa, presumiendo de su nuevo y costoso equipo. Papá estaba estresado. Podía notarlo por la forma en que trabajaba hasta tarde en su despacho con la puerta cerrada, atendiendo llamadas en tonos bajos y ansiosos. Probablemente sentía que Carmen sostenía una pistola cargada apuntándole, sin darse cuenta de que yo era la que había apretado el gatillo. Entonces el giro. Sucedió una tarde, ya casi anocheciendo. Yo estaba mirando fotos antiguas en mi portátil cuando escuché la puerta del despacho de papá abrirse de golpe. No estaba al teléfono. Estaba hablando con Carmen, su voz alta, temblorosa y al borde del pánico.
Inmediatamente me arrastré hasta la parte superior de las escaleras, agachándome para escuchar. Te dije que no usaras esa cuenta. Te dije específicamente que esa cuenta era solo para los gastos operativos de mi notaría, gritó papá. Eran solo 3.000 euros, 3 euros. 000, Ricardo. Era la única forma de cubrir el depósito para el catering de la fiesta de Elena sin alertar a la cuenta principal. Le devolvió Carmen, su voz tensa por la ira, no por el miedo. Necesitábamos asegurar la reserva. Y no es como si fuera un préstamo de la notaría, fue un reembolso por gastos de clientes. Fue una transferencia no autorizada, Carmen. Ya están haciendo la auditoría anual y la marcaron. Quieren una conciliación completa de esa cuenta para el 30 de noviembre. Creen que estoy inflando los gastos. La auditoría de la notaría. No la Oficina de Ayudas Económicas Universitarias. Mi plan ni siquiera había tenido tiempo de hacer efecto. Algo completamente distinto estaba saliendo mal. Carmen suavizó su tono de inmediato, dándose cuenta de la gravedad de esta amenaza, no una beca, sino su reputación y carrera. Ricardo, cariño, cálmate. Podemos devolver el dinero. Solo pídelo prestado del Fondo Fiduciario de Estudios por una semana, y luego lo devolvemos cuando tengamos la bonificación de fin de año. Me congelé. El Fondo Fiduciario de Estudios. El fondo que fue explícitamente establecido para mi futuro, protegido después de la muerte de mi madre. No puedo simplemente pedir prestado de eso, Carmen. Está muy restringido. Y no es para deudas personales. Además, no puedo tocarlo sin la firma de un fideicomisario externo. Papá se detuvo bajando la voz, pero aún podía escuchar el tono frenético. A menos que liquide una pequeña porción de las inversiones secundarias vinculadas a la cuenta. Eso está permitido bajo las reglas de desembolso educativo de emergencia. Carmen fue a por el golpe de gracia. ¿Ves? Desembolso de emergencia. Esto es una emergencia. Necesitamos evitar que la notaría piense que estás robando. Tu reputación lo es todo. Solo saca 30.000 euros, 30 euros, 000. Devuelve los 3 euros. 000 y usa el resto para suavizar la auditoría, pagar a un consultor, lo que sea. Siempre podemos volver a ponerlo en enero, tal vez incluso con intereses. Ahí estaba. El dilema moral, la verdadera traición. Papá estaba considerando recurrir al dinero seguro y protegido de mi futuro, la única cosa financiera que yo tenía que Carmen no había logrado contaminar, para encubrir un error de 3 euros. 000 que ella cometió para la fiesta extravagante de su hija. E iba a disfrazarlo como un desembolso educativo de emergencia. La ironía fue un golpe físico. Me habían cortado un mísero regalo de Navidad, justificándolo con una mentira sobre dificultades financieras, y ahora estaban a punto de robar de mi futuro para proteger su imagen profesional, la cual Carmen estaba poniendo en peligro. Me senté allí paralizada. Ya había activado mi plan para denunciar los ingresos de alquiler no declarados, lo que causaría problemas con mi ayuda financiera, tal vez incluso llevando a una investigación. Pero si no hacía nada ahora, papá liquidaría una porción de mi fideicomiso, un daño irreversible que serviría a sus necesidades inmediatas. Tenía que elegir, exponer el ingreso de alquiler secreto y arriesgarme a perder mi beca/ayuda, mis recursos actuales, o confrontarlo por el fideicomiso y arriesgarme a perder mi futuro asegurado, mis recursos a largo plazo, mientras lo salvaba de la vergüenza profesional. Ambas opciones destruirían su fachada de estabilidad cuidadosamente gestionada. Me arrastré de vuelta a mi habitación. Mis manos temblaban. Saqué el teléfono. Tenía que llamar a alguien. No a papá. No a Carmen. Alguien que supiera sobre el fideicomiso. Revisé mis contactos y encontré el nombre, David Martín, el fideicomisario independiente designado después de la muerte de mamá. Estaba obligado a proteger mis intereses financieros. Dudé. Si llamaba a David, el secreto sobre el fideicomiso explotaría de inmediato, y papá se vería obligado a explicar por qué de repente necesitaba un desembolso de emergencia. Expondría el gasto imprudente de Carmen y sus maniobras financieras justo antes de Nochebuena. Sería un golpe catastrófico para su felicidad fabricada. Pero lo detendría de tocar el dinero.
Si no llamaba, el fideicomiso sería asaltado, y mi propio plan para denunciar los ingresos de alquiler probablemente expondría el resto de sus mentiras de todos modos, pero solo después de que el dinero se hubiera ido. Miré el teléfono, al número de David. Respiré hondo. No eres mi familia. Esa voz, la voz de Carmen, era toda la motivación que necesitaba. Si está dispuesto a sacrificar mi futuro por su comodidad inmediata, entonces no tengo ninguna obligación de protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Pulsé el botón de llamar. Hola. David. Soy Paula. Siento llamar tan tarde, pero creo que mi padre está a punto de cometer un error muy grande con respecto a mi fondo fiduciario de estudios. La suerte estaba echada. Mañana era Nochebuena. La mañana de Navidad o Navidad, ya que la confrontación ocurrió el día anterior, no llegó con olor a pino y canela, sino con la espesa y empalagosa tensión de las cosas no dichas. Elena estaba extasiada, abriendo montañas de regalos, un portátil nuevo, la costosa tabla de snowboard, joyas. Papá, Ricardo y Carmen la observaban, tratando de mantener la fachada de una familia perfecta y adinerada. Yo, Paula, me senté en el borde del sofá, bebiendo una taza de café tibio, observándolos. No tenía calcetín navideño, ni regalos, solo la escalofriante claridad de lo que había hecho. La primera explosión no fue el sonido de un paquete al abrirse, fue el agudo e insistente timbre del teléfono móvil privado de papá. Miró la identificación de la llamada, y su rostro palideció al instante, un tipo de miedo que nunca antes le había visto, no pánico sino puro y profundo terror. Era David Martín, el fideicomisario. Papá se levantó y caminó hacia el pasillo, tratando de mantener la voz baja, pero las paredes de esta casa son antiguas y la tensión hacía que todo sonara amplificado. David, espera, no es un buen momento. Es Navidad. ¿Qué desembolso? ¿De qué me hablas? Su voz era débil. Te aseguro, David, que la situación es completamente estable. No he solicitado ningún fondo educativo de emergencia. Paula debe haber malinterpretado algo. Carmen lo había seguido, sus ojos abiertos con un horror creciente. Ella conocía el nombre de David Martín. Sabía que era el único que podía impedirles tocar el fondo fiduciario. Agarró el brazo de papá, siseándole. No le digas eso, Ricardo. Dile que tuvimos una oportunidad de inversión legítima. Miéntenle. Me levanté, caminé tranquilamente hacia el pasillo y me apoyé en la pared, cruzando los brazos. Papá me miró, sus ojos traicionando una profunda y enfermiza comprensión. Sabía que yo había hecho la llamada. No tuvo que decirlo. David, corté la conversación, mi voz firme, profesional y completamente desprovista de alegría navideña. Está intentando liquidar los fondos para cubrir una transferencia no autorizada que su esposa hizo desde las cuentas comerciales de su notaría. No es una emergencia educativa. Es una emergencia de carrera para él, causada por ella. Iba a usar mi futuro como garantía. Se produjo un silencio atónito. Papá se quitó el teléfono de la oreja, mirándome como si yo fuera una extraña. Carmen se abalanzó sobre mí. Mentirosa venenosa. Nos arruinaste. Tú no sabes nada. Le hiciste esto a tu propio padre. Ella me agarró la manga, pero papá la jaló hacia atrás, su rostro contorsionado en un grito silencioso. Volvió a ponerse el teléfono en la oreja, su intento de salvar su dignidad fallando estrepitosamente. Es cierto, David. Yo lo estaba considerando. Pero no ejecuté la transferencia. Necesitaba liquidez por un breve periodo. Pido disculpas por el malentendido. Le enviaré un informe completo esta tarde confirmando que todos los fondos están seguros y sin tocar. Habló rápidamente intentando desesperadamente sonar en control. Colgó sus manos temblando tan violentamente que casi se le cae el teléfono. Me miró luego a Carmen, y luego de vuelta a mí. Elena estaba ahora en el umbral de la sala, su rostro arrugado por la confusión, sosteniendo un bolso de diseñador nuevo. La escena era perfectamente, dramáticamente horrible. Paula, comenzó papá, su voz un susurro roto. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que he hecho por ti. Esta es mi carrera. Esta es mi vida. ¿Acabas de ponerlo todo en peligro por unos celos mezquinos por un regalo?
¿Celos mezquinos? Me reí, un sonido corto y seco que no tenía humor. ¿A eso le llamas, papá? Me dijeron que tenía que recortar debido a una crisis. Mientras tanto, tú estás gastando miles en una fiesta que está oculta bajo gastos de negocios, y le das un apartamento con descuento a la familia de Carmen. Y cuando Carmen arruina tus libros de la notaría, ¿decides que la mejor solución es robar de la única cosa segura que me dejó mi madre? Eso no es mezquino, papá. Eso es una elección. Elegiste proteger tu imagen profesional y el gasto imprudente de Carmen por encima de todo mi futuro. Carmen dio un paso adelante, su rostro una máscara de furiosa acusación. Te dijimos la verdad. No eres familia. Eres una carga. Siempre lo has sido. Eres justo como tu madre, una bruja manipuladora y fría. Esa fue la línea. El desgarro final e irreparable. Miré más allá de Carmen, directamente a papá. Él no se inmutó. Solo observó exhausto y derrotado, confirmando cada palabra que ella había dicho con su silencio. Él estaba permitiendo que ella lo dijera de nuevo. Él la estaba eligiendo a ella. David Martín ya sabe todo lo que necesita saber, dije, mi voz baja y definitiva. El fondo fiduciario está asegurado. Y por cierto, papá, cuando la Oficina de Integridad de Ayudas Económicas Universitarias reciba mi papeleo, también podrían hacer algunas preguntas sobre tus ingresos de alquiler no declarados de ese apartamento de Madrid. Eso debería complicar aún más tu auditoría. Querías transparencia y gasto racional. Ahora lo tienes. No esperé su reacción. No necesitaba ver la shock en sus rostros, la comprensión de que el aviso anónimo provenía de la persona que excluyeron. Pasé junto a ellos, subí las escaleras. Agarré mi maleta ya empacada, la había preparado la noche anterior, y las llaves de mi coche. No tomé nada más. Me detuve en la puerta principal. Papá seguía de pie en el pasillo, Carmen llorando ruidosamente ahora, su extravagante Navidad un montón de tela arruinada y miedo. Me voy, declaré. Estaré en las residencias antes de tiempo. No te preocupes por mi presupuesto de viaje. Pagaré yo misma el billete de autobús. Miré el árbol perfectamente decorado, los símbolos de su vida fabricada. Me habían enseñado una lección dura y simple en el lapso de un mes. La familia no se trata de sangre o historia, se trata de respeto mutuo y honestidad. Cuando el dinero dirige el espectáculo y las mentiras son el guión, no hay familia, solo transacciones comerciales y pasivos. Salí a la acera nevada. El aire frío golpeó mi rostro. No los había destruido, simplemente había dejado de proteger sus mentiras. Había asegurado mi futuro financiero, pero había pagado un precio muy alto, la pérdida final y aplastante de mi padre. Me subí a mi viejo coche. Giré la llave. Tenía 22 años, completamente sola y financieramente segura. Pero mientras me alejaba de la casa, me di cuenta de que el conflicto más grande no era el dinero o los regalos. Era descubrir cómo construir una vida cuando lo único que queda de tu base es la fría y dura comprensión de que tuviste que quemar la casa para escapar del fuego. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa, finalmente de verdad, yo era mi propia familia.